Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Bienvenido, amado hermano, a tu podcast Aprendices. Estamos meditando acerca del deber que el Señor nos ha dado a ti y a mí como centinelas del pueblo de Dios. Y estamos escuchando lo que dice nuestro Señor a través del profeta Ezequiel al pueblo de Dios. Ezequiel 33. Dice en el versículo 10, hablándole Dios al profeta Ezequiel: Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, así han hablado diciendo: ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? Diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco con la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Amén. En estos dos versículos de Ezequiel 33 y 34 tenemos dos preguntas. El pueblo pecador hace una pregunta: ¿cómo pues podremos vivir? Eso es lo que dice el pueblo pecador, porque el pueblo pecador reconoce que es pecador, reconoce que eso merece el juicio de Dios, reconoce que ya ha sido advertido, reconoce también su incapacidad, su imposibilidad de dejar sus malos caminos, y entonces hace la pregunta: ¿cómo pues podremos vivir? ¿Cómo? Dice, y la segunda pregunta que nos encontramos es la pregunta que hace el Señor: ¿pero por qué han de morir, oh casa de Israel? ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Si nos fijamos bien, ahí son dos preguntas: ¿cómo podremos vivir? Y el Señor no pregunta cómo, sino ¿por qué han de morir? El pueblo dice vivir, el pueblo habla de morir. Son dos contrastes. El pueblo dice ¿cómo? Pregunta ¿cómo? El Señor dice ¿por qué? Y son unas preguntas muy interesantes, y en el texto lo señala y le da respuesta a esto. En el versículo 10 dice: tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel. O sea, tú, hijo de hombre, señálale a la casa de Israel la manera en que están hablando, la manera en que están pensando, la manera en que están actuando, la manera en que se están comportando y cómo están viendo todas las cosas. Obviamente desde un ángulo totalmente equivocado y carnal. Dile a la casa de Israel esto: así han hablado ustedes diciendo: ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros y por ellos nos estamos consumiendo. O sea, el pueblo de Dios dice: cierto que nuestros pecados, nuestras transgresiones están sobre nosotros. O sea, nos controlan, y al estar controlándonos nos están consumiendo en esclavitud. Cierto que nuestra carne se enseñorea sobre nosotros. Cierto que el pensamiento del mundo aplaude esta vana manera de vivir, totalmente centrados en nosotros mismos. ¿Cómo vamos a poder vivir así? ¿Cómo? Lo que ellos están diciendo aquí es: quisiéramos permiso para seguir viviendo así sin que seamos consumidos. Eso es lo que están preguntando. Es una pregunta muy sutil. En el fondo están preguntando otra cosa. ¿Cómo pues podremos vivir? Queremos, centinela, que nos digas cómo le hacemos para poder ser medios cristianos y medios carnales, medios santos y medios mundanos, medios... ¿Se fijan? Queremos que nos guíes por ese camino. Y vamos, que para eso tienes tantas congregaciones que el día de hoy lo que hacen es eso, simplemente hacerlos sentir espirituales, hacerlos sentir amados, hacerlos sentir aceptados, hacerlos sentir que simplemente son lo que nunca han sido. Pero el problema, ¿quién lo tiene? El centinela. Es el centinela, porque el centinela es el que cuida al pueblo de Dios. A ti y a mí, amado hermano, nos ha sido dada esta responsabilidad. Entonces Dios responde: diles tú, diles así:
¿sí? Diles tú, vivo yo, declara el Señor Dios. ¿Por qué les dice vivo yo? Pues porque pareciera entonces que ese pueblo tiene un Dios de muertos, muertos en pecado, muertos en sus delitos, muertos en su vida terrenal. Y entonces el Señor dice, vivo yo, declara el Señor Dios. Vivo yo, es un Dios de vivos. No me complazco en la muerte del pecador, no me complazco, sino que ¿en qué se complace el Señor? Aquí lo dice claramente, en que el impío se aparte de su camino y viva. Él no quiere sacar de la tierra a los pecadores y mandarlos al infierno, al tormento eterno. Él quiere que el pecador se arrepienta, que deje su mal camino y viva en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vuélvanse de sus malos caminos, dice el versículo 11. Vuélvanse, arrepiéntanse, dejen eso ya. Y termina con esa pregunta: ¿pero por qué han de morir, casa de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que morir? Si son mi pueblo, si son mi casa, si son mis elegidos, ¿por qué? ¿Por qué? Mi amado, ¿por qué habrá de morir el pueblo de Dios? Sabes que muchas veces está muriéndose de hambre de la palabra de Dios. Muchas veces está muriéndose de hambre porque el Espíritu de Dios, las aguas que brotan de lo profundo del pozo que es nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu de Dios, se han secado y son simplemente predicaciones vanas, superficiales, predicaciones para seguir el trabajo pastoral, pero no son mensajes del Espíritu de un Dios vivo que dice, vivo yo. Que el Señor nos conceda ser dirigidos por su Espíritu Santo para que su pueblo realmente se vuelva de sus malos caminos y el Señor enderece sus veredas con mayor gracia y gran misericordia. Esto pido para ti, para mí y para nuestros pueblos, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi amado hermano, y a ti, a tu familia y a tu ministerio. Si Dios nos concede vida, nos escuchamos la próxima. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie en el Facebook www.facebook.com/aprendices el podcast o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast, y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.